este video vamos a hablar un poco sobre demostraciones y justificaciones de esos ejercicios del estilo verdadero o falso, ¿sí? En el que se nos da un cierto enunciado y se nos pide determinar si ese enunciado es verdadero o es falso, justamente, ¿sí? Si siempre se cumple o si no siempre se cumple, y hay casos en los que no valga. Entonces, la idea de fondo es, si me dan un cierto enunciado, ¿sí? Y yo quiero demostrar que ese enunciado es falso, me alcanza con encontrar algún caso, algún ejemplo en el cual justamente lo que establezca ese enunciado no sea cierto, ¿sí? Ahora, si yo voy buscando casos, busco un caso, 2, 3, 4, y veo que siempre se cumple lo que dice el enunciado, bueno, eso no me alcanza para poder decir que se cumple en todos los casos posibles, ¿sí? Entonces, para poder asegurar que un enunciado es falso, me alcanza con encontrar lo que se llama un contraejemplo, ¿sí? Que es un caso particular en el cual eso que yo estoy diciendo en el enunciado no se cumple. Sin embargo, para demostrar que el enunciado es verdadero, se cumple siempre, no alcanza con buscar casos, ¿sí? Tendría que buscar hacer alguna demostración, ¿sí? Es decir, intentar simbolizar y hacer la cuenta con todos los números a la vez, de alguna manera, para poder de esa manera asegurar que ese enunciado es válido para todos los casos posibles, que en general van a ser infinitos. Por eso les digo que no alcanza con mostrar casos donde se cumpla, por más obvia que parezca la propiedad, ¿sí? El enunciado. Así que vamos a hacer algunos ejercicios de este estilo. Primero les propongo que hagamos uno bien sencillo a modo de entrenamiento, ¿sí? Para ir ganando práctica. El enunciado dice: ¿es cierto que la suma de dos números impares da siempre un número par? Y parece una obviedad, ¿no es cierto? Ustedes van probando, no sé, 1 más 3 me da 4, 3 más 5 me da 8, ¿sí? Y así pueden ir probando números impares y ver que siempre les devuelve un número par. Entonces pareciera que es verdadera, ¿no es cierto? Ahora, insisto con eso, no alcanza con hacer 2, 3 casos y ver que siempre se cumpla, ¿sí? Porque hay infinitos números impares para probar. Entonces lo que deberíamos hacer, si apuntamos a que el enunciado es verdadero, es simbolizar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, queremos mostrar que la suma de dos impares cualesquiera es un número impar. Perdón, un número par. Lo escribí mal. Bien. ¿Cómo representamos este enunciado? Fíjense. ¿Cómo representamos la suma de dos impares cualesquiera? No me sirve poner números, ¿sí? Tienen que ser impares cualquiera. Entonces acuérdense que para representar números impares, la definición de un número impar era todo el número siguiente de un par, ¿no? O sea, todo número que se puede escribir de la forma 2 por un entero más 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a decir que A sea un número impar. Se puede escribir como 2n más 1, ¿sí? Y si digo B es otro número impar, cualquiera, se va a tener que poder escribir de la misma forma, ¿sí? Ahora, tengan cuidado. Por un lado, no voy a usar la misma letra con la cual defino al número A y al número B. ¿Por qué? Porque no tienen por qué ser iguales los números, ¿sí? Si yo A lo defino como 2n más 1 y a B lo defino como 2n más 1, serían A igual a B, ¿sí? Y eso no es necesario. Me están diciendo dos impares cualesquiera. Pueden ser iguales o pueden que no sean iguales. Entonces, en principio, lo que voy a hacer es utilizar distintas letras para simbolizar cada número impar. Asegúrense de eso, ¿sí? De que no están agregándole restricciones al enunciado que les dieron. Y por otro lado, fíjense que si yo digo A es 2n más 1, entonces A es un impar. Mentira, no lo sé todavía. ¿Por qué no lo sé todavía? Porque si yo no digo nada respecto al número n, con el cual estoy definiendo a A, en principio n puede ser cualquier cosa, ¿sí? Supongamos que, bueno, sí, se sobreentiende que tiene que ser un número, algo numérico, para poder multiplicarlo con el 2. Bueno, pero podría ser, por ejemplo, un número fraccionario, ¿no? Podría n valer pi, que también es un número real, ¿no?
Pero en particular piensen en fraccionario porque incluso eso les da la pauta de lo que pasa. Si yo eligiera n igual 1/2, por ejemplo, 0,5, ¿cuánto da a? A sería 2 por 1/2 más 1, ¿sí? O sea, 1 más 1, 2. No es un número impar, ¿se dan cuenta? Si n puede valer cualquier cosa, no es cierto que siempre 2n más 1 me devuelva un número impar. Eso va a ser cierto si yo restrinjo el número n a ser un número entero. ¿Bien? Entonces, asegúrense de definir el conjunto del cual extraen las variables, porque si no dicen nada, bueno, el enunciado deja de ser cierto, se dan cuenta, deja de ser válido lo que están queriendo representar. 2n más 1 da impar solo cuando n sea un entero. Si n no es un entero, esto no tiene por qué dar un impar. Lo mismo va a pasar con el número b. m tiene que ser un número entero para poder decir que 2m más 1 es un número impar. ¿Bien? Así que si tienen que usar letras para simbolizar cosas, asegúrense de indicar a qué conjunto pertenecen esas letras que están utilizando. ¿Ok? Entonces, la suma de dos números impares sería el resultado de la cuenta a más b. ¿Sí? Que en este caso sería hacer la suma de 2n más 1 con 2m más 1. Y la pregunta ¿es cierto que el resultado de esta cuenta da un número par? ¿Qué significa? Que después de hacer esta cuenta, el resultado es igual a algo que tiene la forma de un número par. Como es un número par, ustedes saben que es algo de la forma 2 por, lo voy a simbolizar así, un número entero. ¿Sí? Fíjense que no puse nada acá. No puse nada acá porque realmente no sé cuánto valdría ese número entero. ¿Sí? Con n definía el número a, con b definía el número b. Acá hay un número par que no tiene nada que ver ni con a ni con b. Es un par cualquiera, en principio. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo le usé un signo de pregunta y un esquema. A esto le voy a llamar un esquema. ¿Sí? No puse ninguna letra ahí. Lo que estoy diciendo es, yo estoy buscando verificar que el resultado de esta cuenta tenga esta estructura para poder garantizar que es un número par. Entonces lo siguiente que voy a hacer es intentar operar con esta cuenta, que es la que surgía de la definición del enunciado, ¿sí? Dos números impares, y ver si esto lo puedo acomodar usando propiedades para que realmente se pueda escribir como un número par, ¿sí? Un número, el 2 por un número entero. ¿Sí? Vamos a eso, fíjense. 2n, 2m tienen un factor común 2. Pero más que eso no puedo decir, no los podría juntar porque no tienen por qué ser iguales. En cambio, el 1 con el 1 sí los puedo sumar. Fíjense que entonces a más b es equivalente a 2n más 2m más 1 más 1, que es 2. ¿Sí? Acá tengo tres términos con un factor común 2. Y eso es un poco lo que estaba buscando, ¿no? Porque si yo quiero ver que el resultado de esta cuenta es un número par, significa que puedo extraer un factor común 2 de manera que quede multiplicando a un número entero después, y no más que eso. ¿Sí? Y fíjense que es un poco lo que va a pasar. Yo acá saco el factor común 2, entonces me queda 2 por n más m más 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es cierto que el resultado de la suma de dos impares da un número par? Por lo pronto lo que puedo decir es que a más b es equivalente a 2 por el resultado de esta cuenta. ¿Bien? Lo que me faltaría asegurar es que el resultado de esta cuenta sea un número par. Entonces, típicamente lo que uno hace es a este paréntesis asociarle una cierta variable, una letra. Por ejemplo, a. ¿Sí? A lo voy a definir como el resultado de n más m más 1. ¿Sí? ¿Y quiénes son n y m? Los que definí originalmente para representar a y b. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá es hipótesis. Son cantidades conocidas en principio, ¿sí? A partir de las cuales calculo el resto. Lo que acabo de encontrar entonces es que a más b se puede escribir como 2 por a, donde a es el resultado de n más m más 1. ¿Sí? ¿Es cierto que 2 por a es un número par? Depende. ¿De qué depende? De si a es un entero o no es un entero. Lo mismo que les contaba recién, ¿sí? Respecto a los impares.
2 por cualquier cosa no siempre da un número par. Va a dar par siempre que esa cualquier cosa sea un número entero, ¿sí? Así que lo que me faltaría responder es: A, ¿es un número entero o no? ¿Cómo puedo garantizar que el número A es entero? Bueno, de la propia definición, A se calcula como n más m más 1, ¿sí? Es el resultado de una suma. Y es el resultado de una suma entre tres números que son enteros, ¿no? El 1 es un número entero, n es un número entero, m es un número entero, porque así los definí. Entonces, la suma de números enteros me va a devolver sí o sí un número entero. ¿Por qué? Porque tengo una propiedad que es la ley de cierre, ¿sí? El resultado de esta suma pertenece a los enteros por la ley de cierre de la suma en los enteros. ¿Se dan cuenta? Y eso va a ser cierto porque definí a n y a m como números enteros. ¿Ok? Entonces, de esta manera, puedo responder a la pregunta y decir sí. A pertenece a los enteros, porque A es el resultado de una suma entre números enteros. Por lo tanto, lo que acabo de encontrar es que A más B se puede escribir como 2 veces A, siendo A un número entero. El enunciado era verdadero. ¿Sí? Y acabo de hacer la demostración sumando dos impares cualesquiera. ¿Cómo sé que son cualesquiera? Porque los simbolicé de manera genérica. No dije quién es n y quién es m. Simplemente les di estructura. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esto que yo acabo de escribir acá está el caso 1 más 3, está el caso 3 más 5, están todos los casos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que esto me garantiza que el enunciado es válido para todos los casos posibles, que son infinitos, pero los puedo simbolizar de esta manera y puedo justificarlos con propiedades que se equivalen para todos los números. En este caso, la ley de cierre. Les voy a dejar entonces dos ejercicios más para que practiquen y les propongo que, como les contaba en el otro video, pausen ahora el video, intenten resolver los ejercicios que les propongo ahí y yo ahora les voy a contar cómo se me ocurrió a mí hacerlo, ¿sí? Pero bueno, como siempre puede haber más de un camino, intenten hacerlos y después se fijan cómo se hace. Primer ejercicio entonces. La suma entre un número par y un múltiplo de 5 es impar, siempre. ¿Verdadero o falso? Bueno, lo mismo. Siempre que den un enunciado así, podrían intentar ir tanteando, ¿no? Probar algunos casos para ver si siempre les da lo mismo o no. De todas maneras, como siempre, que siempre les dé lo mismo no les garantiza que sea siempre verdadero. Pero por lo menos para ir ganando una intuición respecto a cómo funciona este problema, ¿sí? Y fíjense, ¿qué pasa si ustedes suman un número par con un múltiplo de 5? ¿Da siempre impar o no? Por ejemplo, no sé, 5 más 2. 5 más 2, 7, ¿no? Es un número impar. Bueno, hasta acá se cumple. Probemos otro, a ver, un número par como podría ser el 4 y un múltiplo de 5 como podría ser 2 por 5, 10. ¿Cuánto da esto? Da 14. Este ya no es impar, ¿no? Ya no cumple. Entonces, acabo de encontrar un contraejemplo, ¿sí? Este caso no cumple con el enunciado, ¿sí? Este sí cumplía, pero este no. Entonces, como encontré un caso que no vale, ya puedo garantizar que el enunciado es falso. ¿Se dan cuenta? Encontré un contraejemplo, encontré un caso en el cual no se cumple este enunciado. Vamos con el siguiente. El ejercicio dice: demostrar que la suma entre un número par y el triple del cuadrado de su siguiente es un número impar. Entonces fíjense por un lado cómo está redactado, ¿sí? Este ejercicio. Porque ya eso me está dando la pauta, ¿no? De si esto va a ser algo verdadero o algo falso. Dice, demostrar que se cumple tal cosa. O sea, este enunciado es verdadero, ¿sí? Si por el camino que sea que lo encaren, llegan a que el resultado es falso, bueno, algo mal están haciendo, ¿no? Porque ya el propio enunciado me está diciendo que esto es algo cierto. Lo único que falta es justificarlo, si esto no está justificado. Así que vayamos a eso, ¿sí? Simbolicémoslo
y veamos que usando propiedades este enunciado es cierto. Acuérdense que por más obvio que sea, como el que hicimos al principio, el hecho de decir, por ejemplo, la suma de dos pares da un número par. Es verdad, sí, es obvio. Pero acuérdense, lo único obvio realmente, lo único que no necesita de justificación, son las propiedades. Que la suma de enteros da entero, que la suma es conmutativa, todo eso que ya hemos charlado respecto al conjunto de los números. Todo eso sí, son cosas obvias que no hace falta demostrar. Ahora, todo lo demás tendría que poder justificarse solo a partir de las propiedades. ¿Está bien? Así que vayamos a eso. Tenemos que simbolizar esto y demostrar que es verdadero. La suma entre un número par y el triple del cuadrado de su siguiente es un número impar. Entonces fíjense que este enunciado hace referencia siempre al mismo número, ¿no? Acá me dicen, hay que sumar un número par, ¿con quién? Con el triple del cuadrado de su siguiente. Y el resultado de esta suma debería dar un número impar. ¿Ok? Así que arranquemos simbolizando un número par cualquiera. Por ejemplo, llamémoslo 2 por n, donde n es un número entero. Acuérdense siempre de aclarar a qué conjunto pertenece cada variable que ustedes definan. Entonces, hay que sumar el número par 2n con el triple del cuadrado de su siguiente. Así que voy a tener que tomar el triple de, ¿qué cosa? El cuadrado del siguiente, ¿sí? Así que al resultado de tomar el cuadrado del siguiente es al que le voy a sacar el triple. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál sería el siguiente del número? Si el número es 2n, su siguiente es 2n más 1. Tengan cuidado que por cómo está expresado esto, busco el siguiente del número, no el siguiente número par. ¿Se dan cuenta? Eso sería distinto. Por ejemplo, si el número par es 2, su siguiente es 3. ¿No es cierto? Pero si yo estoy midiendo su siguiente par, sería 4. ¿Sí? Siguiente número par. No es lo que pide el ejercicio. El ejercicio pide el siguiente del número par. ¿Está bien? Así que resolvamos ahora la cuenta. Ya lo tenemos simbolizado, ¿sí? Esto es la suma entre un número par y el triple del cuadrado de su siguiente. La pregunta ¿es cierto que esto es igual a un número impar? Entonces pensemos cómo simbolizamos un número impar. Un número impar se escribía como 2 veces un número entero, ¿sí? Más 1. De esta manera definíamos números impares. Así que lo que deberíamos hacer ahora es volver para atrás, trabajar con la simbolización que tenemos acá, operarla, usar propiedades, para ver si efectivamente se puede escribir como 2 veces un número entero más 1. Acuérdense que no sé quién es este número entero, ¿sí? Eventualmente lo tendré que encontrar desde el cálculo mismo. Así que empecemos a operar, desparramemos y veamos si podemos sacar ese factor común 2 y reagrupar de esta manera. Acá tengo 2n, nada que hacer con ello. Y acá tengo un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve el binomio al cuadrado? Tendré que expandirlo, ¿sí? Así que será 3 veces el resultado de este binomio expandido. Esto es, el primero al cuadrado, 2n al cuadrado, me da 4n cuadrada, más 2 veces el doble producto del primero por el segundo, 2 por n por 1, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Lo que estoy utilizando acá, por si no lo recuerdan, es el hecho de que un binomio de la forma a más b al cuadrado se puede expandir como a cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado, ¿sí? Vamos a retomar sobre esto cuando tratemos ecuaciones, pero ahora está bueno que lo tengan en mente porque puede llegar a aparecer en ejercicios, ¿sí? Entonces, respecto a este binomio, se puede expandir de esta manera y ahora tendré que seguir operando, ¿sí? Apliquemos distributiva. Este 2n sigue estando igual y acá voy a tener que aplicar 3 por 4n cuadrado me da 12n cuadrada más 2 por 2, 4 por 3, 12n más 3 por 1, 3. ¿Sí? Y hasta acá, esto es una cadena de igualdades, todas verdaderas, solamente apliqué propiedades de los números, ¿sí? Multipliqué, sumé, apliqué distributiva, no más que eso. Ahora, acá, fíjense, si ya es o no es evidente el hecho de que el resultado de esta suma se puede empaquetar de esta manera.
Por lo pronto, fíjense que en estos primeros términos, los que dependen de n, en todos tengo algún factor común 2 que podría extraer, eso es cierto. Ahora, el número que me está sobrando acá no es un 1, ¿no? Es un número 3. Podría intentar reescribir a esto para que aparezca ese 1 que me interesa. Por ejemplo, podría decir el número 3 se puede escribir como 2 más 1. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago de esta manera, estoy agregando cada vez más términos, si lo quieren ver así, pero ahora en todos estos hay factor común 2, son todos pares. Lo único que me está sobrando es un número 1, y eso es útil justamente para armar la estructura de un número impar. Así que aprovechémoslo, saquemos factor común 2 para ver cómo nos queda. Esto es 2 veces. Fíjense que yo puedo agrupar 2n con 2n para que me dé 14n, así que lo podría escribir, si lo ordeno en potencias. De este término saco factor común 2, me queda 6n cuadrada, más 12 más 2, 14, saco factor común 2, me queda 7n, más, este término de acá, saco factor común 2, me queda un 1. ¿Sí? Sumado con 1. Entonces, nuestra operación original es equivalente a esta otra representación de esa misma operación. La pregunta es, ¿esto que está acá es un número impar? Casi, ¿no es cierto? Tiene todas las ganas de ser un número impar. 2 por esta operación más 1. La pregunta es, ¿esta operación pertenece a z? ¿Es un número entero el resultado de esta cuenta? Depende de quién sea n, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, como sé que n es un número entero cualquiera, yo podría concluir que el resultado de esto es un número entero porque sé qué pasa con las operaciones de suma y producto en enteros. ¿Se dan cuenta? 6 por n cuadrada. 6 es un entero. N también es un entero, por hipótesis. N cuadrado es n por n. Como el producto es cerrado, n cuadrado también es un entero. Y por lo tanto también 6 por n cuadrado es un número entero. ¿Se dan cuenta? Hagámoslo bien de a poquito. No hace falta que lo hagan así en el examen tan detallado, pero sí es importante que indiquen en qué momento están usando la ley de la operación con la que estén trabajando, ¿sí? ¿Cómo concluimos esto? Lo voy a hacer acá. Yo puedo decir 6n cuadrado pertenece a los enteros, ¿sí? Por ley de cierre del producto. ¿Sí? 6 es un entero, n cuadrado también, 6 por n cuadrado es un entero. 7n pertenece a los enteros por el mismo motivo. ¿Se dan cuenta? También tengo un producto de dos números enteros. El 1 es un número entero. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es sumar tres números enteros. La respuesta a esto es, si yo defino un número a que sea el resultado de hacer 6n cuadrado más 7n más 1, entonces el número a pertenece a los enteros. ¿Por qué? Por la ley de cierre de la suma y del producto también, porque hay términos que son producto de números enteros. ¿Está bien? Recapitulando entonces, déjenme borrar, ustedes ya esto lo tienen más atrás. Lo que encontramos finalmente es que la suma entre un número par y el triple del cuadrado de su siguiente, simbolizado de esta manera, es equivalente a 2 por a más 1, donde a es un número entero, por lo que acabamos de demostrar. Por lo tanto, el enunciado es verdadero, cosa que ya sabíamos porque se nos pedía demostrarlo. ¿Está bien? Entonces tengan mucho cuidado con cómo resuelven este tipo de cosas, tengan cuidado con cómo simbolizan, tengan cuidado con la asignación de variables, cuando hace falta introducir más de una, cuando no. Y tengan cuidado con cómo usan la ley de cierre de la suma y del producto de acuerdo a lo que necesiten.